Juan capítulo 16, versículos del 12 al 15 nos dice la Escritura: Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Aparecen aquí 7 cosas que nos habla la Escritura acerca del Espíritu Santo. En primer lugar nos dice que el Espíritu Santo actuaría como el Espíritu de verdad. Cosa importante, el Espíritu de verdad. En segundo lugar, que Él guiaría a los creyentes a toda la verdad. En tercer lugar, que Él no hablaría por su propia cuenta. No se imaginaría ni traería doctrinas nuevas que no han sido antes ya puestas por Dios en las Escrituras. En cuarto lugar, que Él hablaría todo lo que oyere. En quinto lugar, que Él mostraría las cosas que han de venir. En sexto lugar, que Él glorificaría a Cristo. Y en séptimo lugar, que tomaría las cosas de Cristo y las mostraría a su pueblo. Esta es la obra del Espíritu Santo. Toma las cosas de Cristo y las enseña a su pueblo. No hace nada más fuera de lo que la palabra de Dios y lo que Cristo nos ha revelado. Lo que vemos, por tanto, en las enseñanzas de nuestro Señor es que nos está mostrando el trabajo del Espíritu Santo con los creyentes y en los creyentes. De ahí precisamente su nombre, Espíritu Santo. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué se le llama Espíritu Santo? ¿Por qué no se llama a Dios Padre Santo? O a Dios Hijo Santo? Pero al Espíritu sí que se le llama Espíritu Santo. ¿Es que Dios Padre o Dios Hijo es menos santo que Dios Espíritu Santo? ¿Cuál es la razón por la que el Espíritu Santo se le llama precisamente Santo? Asume este nombre por su obra en la redención. El Espíritu Santo es el santificador. El santificador. Él es quien aplica la obra de Cristo a nuestras vidas. No solamente nos salva, no solamente regenera, no solamente lleva a cabo el nuevo nacimiento por el cual somos pasados de la muerte a la vida, sino que sigue trabajando en nosotros para desarrollar el carácter cristiano. Sigue poniendo delante de nosotros el ejemplo de Cristo para que sepamos hacia dónde tenemos que ir y cómo tiene que ir dirigida nuestra vida. La salvación implica que hemos sido salvados de la condenación, de algo que merecían nuestras obras por nuestros propios méritos. Hemos sido salvados, hemos sido rescatados, y eso tiene unas consecuencias. Las consecuencias se deben manifestar en la vida de santidad, en la que el Espíritu Santo tiene una labor primordial. Sin la vida de santidad, nos dice la Escritura, que nadie verá al Señor. El objetivo de la redención, una vez consumada en la salvación de los pecadores, es la santificación de los creyentes. Y esta es una obra que dura toda la vida. Dura desde que Dios nos salva por su gracia hasta que pasamos a su presencia. Dice el apóstol Pedro cuando escribe su primera carta en el capítulo 1, versículo 13: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Fijaos que las palabras de las Escrituras siempre van dirigidas al corazón, pero primero tenemos que entender antes de dejarnos llevar por los sentimientos. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. No dice, dejaos llevar por vuestro sentimiento. No. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no como hijos que hagáis lo que a vosotros se os ocurra, o lo que os imaginéis, o lo que os venga a la cabeza. No. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y sabemos que la ignorancia es malísima, porque uno comete las mayores atrocidades, porque como no tiene otra idea de hacer que otras cosas, pues comete atrocidades. No os dejéis, dice el apóstol, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aquí el apóstol está tomando las citas del Antiguo Testamento. Como consecuencia de la obra de regeneración, el nuevo nacimiento que ha llevado a cabo el Espíritu Santo, se nos desafía a buscar diligentemente la santidad, que es la consecuencia lógica de haber sido salvados. Hemos sido salvados, por lo tanto todo cambia en nuestra vida, todo cambia. Se nos insta a vivir como aquellos que han sido llamados por el Evangelio. Esto supone cambios en la vida drásticos, radicales, supone cambios en la conducta,
supone cambios en la forma de pensar, supone cambios en las metas y objetivos que cada uno tiene en su vida, supone cambios en nuestras relaciones con nuestro prójimo, supone cambios en nuestra relación con Dios, supone cambio radical en todas las áreas de la vida. Aquel que ha sido salvado es una nueva criatura, por lo tanto todo lo que le rodea queda afectado por su nueva visión de las cosas. Todo es distinto, porque en su mente ha sido ya implantado el principio de vida que le hace ver las cosas desde una perspectiva completamente diferente. Esto quiere decir, y son las consecuencias colaterales que lleva, que entramos en una guerra que va a durar toda la vida, porque todo lo que nos rodea es enemigo de Dios y quiere someternos a la esclavitud en la cual vivíamos antes de haber conocido a Dios, antes de que el Espíritu Santo operase en nosotros, antes de que nos hubiese sido dada la salvación y antes de que nos hubiera sido enseñado el camino de santidad. Y el enemigo hará todo lo posible para que caigamos o desfallezcamos en el camino, porque es ir en contra de la corriente que nos rodea, es ir en contra de todo, en contra. Vamos a tener enemigos internos, nuestro propio corazón, nuestros deseos, nuestra comodidad, yo. Ese es el mayor enemigo que vamos a tener. Vamos a tener también enemigos externos, el mundo que nos rodea, su modo de pensamiento que nos dice tienes que pensar esto y ir por este camino, porque es así como va todo el mundo, y tú no puedes ser diferente al resto del mundo. Hasta tal punto se nos va a presionar que para muchos es más cómodo dejarse arrastrar que luchar por mantener la santidad, y dejándose arrastrar evidencian lo que hay en su corazón, es decir, nada. Por esta razón el apóstol Pedro aquí nos decía: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es decir, preparaos para la batalla, capacitaos con todo lo que vais a necesitar en vuestro armamento para hacer frente a la batalla que se os avecina. Tened en vuestra mente claros los objetivos. Dios nos ha hecho de tal manera que el corazón tiene que seguir a la mente, no la mente al corazón, no. Cuando los médicos se ponen a operar, no operan de acuerdo a sus sentimientos, operan de acuerdo a criterios de pensamiento para saber cómo tienen que abrir al paciente y cómo tienen que actuar con el paciente. Cuando nosotros desarrollamos nuestro trabajo, sea cual sea el trabajo que desarrollemos, no lo hacemos por sentimientos, lo hacemos en base a conocimientos, no en base a sentimientos. Y eso es exactamente lo que aquí nos está exponiendo la Escritura. Los sentimientos deben seguir a la razón. Los deseos deben estar sometidos a los principios y no a la inversa, que es lo que vemos en el mundo en el que vivimos cuando la gente trata todos los temas que tienen que ver con la religión, con el espíritu y con todos estos asuntos. Dios no nos ha dejado solos para que nos quedemos vagando según nuestro criterio, según nuestro entendimiento, según nuestras aportaciones o según nuestra ideología. No. Nos ha dejado las Sagradas Escrituras, que es un libro inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a los profetas para escribir, inspiró a los apóstoles para escribir, con todo el contenido de la revelación divina, para que con la propia ayuda del Espíritu Santo y en obediencia a Cristo podamos ser transformados por la renovación de nuestras mentes, es decir, quitar lo que nos ha venido implantado del mundo y de nuestra propia naturaleza e implantar el principio que la Escritura nos enseña y que el Espíritu Santo nos ayuda a implantar en nuestra mente. Somos lo que pensamos. Si nuestros pensamientos están corrompidos, pronto comenzará a mostrarse en nuestra vida la corrupción. Si cogemos a un dictador, veremos que todo lo que hace en su vida es dictatorial. Cojamos lo que cojamos de cualquier persona que tenga algo corrompido, eso radicalmente lo aplicará al entorno donde se mueve. Por lo tanto, si yo no tengo claros de qué forma tengo que actuar de acuerdo a la Escritura, estaré haciendo cosas completamente en contra de la enseñanza de la Escritura. Me tengo que capacitar y profundizar en la Escritura para saber qué piensa Dios sobre los determinados asuntos que ha establecido en su palabra, y para que tomando eso yo lo pueda aplicar en mi vida. En el proceso de la santificación, es decir, lo que ocurre desde que Dios nos llama y ocurre durante toda la vida, el Espíritu Santo es nuestro maestro. Eso es su labor, nuestro maestro, nuestro guía. Su libro de texto es la Biblia, no es otro, es la Biblia. El Espíritu Santo forma nuestro pensamiento de acuerdo a la enseñanza bíblica, moldea nuestra conciencia de acuerdo a la enseñanza bíblica. Y así nos ayuda a que sepamos discernir el bien del mal.
No lo que a mí me parece bueno de lo que a mí me parece malo. No. El bien y el mal de acuerdo a lo que Dios establece que es el bien y que es el mal. Para muchos hoy no ir a la iglesia es algo que está bien. Para la Escritura, el que hoy no se congregue el pueblo de Dios para adorarle es algo reprobable y está incluido por eso en el cuarto mandamiento. Muchas de las cosas que la gente entiende que hace bien, las hace porque a ellos se les antoja, según la corriente del mundo y según la moda social, que está bien, pero no según lo que Dios establece en su palabra. Por lo tanto, tenemos que diferenciar lo que a mí me conviene, lo que a mí me gusta, lo que yo deseo, respecto a lo que Dios dice y establece en su palabra, que son dos cosas distintas. Lo que hace el Espíritu Santo es moldear mi conciencia para que esté en sintonía con la palabra de Dios. No para que yo me sienta a gusto porque está en sintonía con la gente de este mundo, sino para que esté en sintonía con la palabra de Dios. Siendo enseñados de esta manera, es la única forma en la que podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, sabiendo cuál es la voluntad que Dios ha revelado en su palabra y suplicando la ayuda del Espíritu para que moldee nuestra conciencia y podamos pensar como Dios piensa. Como consecuencia de esto, lo primero que produce el Espíritu de Dios en nosotros, el Espíritu Santo, cuando nos ha rescatado y nos ha salvado, es el arrepentimiento. Ese es el primer fruto que se obtiene cuando el Espíritu de Dios ha actuado en el corazón de aquellos a quienes ha llamado a la vida. El arrepentimiento, es decir, un cambio de mente. Lo que antes veíamos que estaba bien, de pronto vemos que aquello es horrible delante de Dios. Y el arrepentimiento implica que antes iba por este camino y pensaba que este camino era lo mejor para mí, y tengo que dar radicalmente la vuelta y ponerme en dirección contraria para ajustarme a la voluntad que Dios me ha dejado en su palabra. El Espíritu Santo leíamos que es también el Espíritu de verdad. Cuando Pedro habla de ceñir los lomos de nuestro entendimiento y de equiparnos con toda la armadura de Dios, dijo también que tenemos que ceñirnos de la verdad. Y esto también lo dice el apóstol Pablo en Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Está allí equipando al soldado, tal como vestía en la época. Y le va dando distinto equipamiento y luego la simbología que eso tiene a la hora de enfrentarnos con los enemigos que tenemos en este mundo. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Es la verdad la que nos hace luchar como cristianos. Es la verdad la que nos evidencia dónde están nuestros enemigos y cómo tenemos que combatir a los enemigos. Siendo el Espíritu Santo como es el autor de las Sagradas Escrituras, es el quien nos enseña, quien nos guía, quien nos habla a través de la palabra y con la palabra. No fuera de la palabra. Nos habla con la palabra de Dios. Esto es importante que lo recordemos, porque muchos todavía en nuestros días dicen tener apariciones, visiones y otros enchufes instantáneos que tienen con el Dios eterno, y que a ellos mismos les dice cosas que a nadie más les dice. Ni siquiera el Espíritu Santo hace esto. ¿Cómo viles mortales se atreven a decir semejante blasfemia? El Espíritu Santo no nos habla sin la palabra. El Espíritu Santo no habla en contra de la palabra. Es la palabra de Dios revelada por el Espíritu la que nos es transmitida a los hombres. Es la palabra de Dios la que tiene toda la autoridad. Únicamente la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que buscar todo lo que necesitamos para ser enseñados en la palabra de Dios. Y para asegurarnos de que lo estamos interpretando correctamente, todo tiene que encajar unas cosas con otras para darnos una idea, un concepto total de que las cosas funcionan. Pero todo tiene que encajar. Si no encaja, es que lo estamos interpretando mal. Es una blasfemia, como decía y repito, que una criatura se levante diciendo que es guiada por el Espíritu, que tiene visiones, que Dios le dice cosas directamente a él al oído, cuando eso es una actuación en contra de todo lo que enseña la palabra de Dios. Es una blasfemia lo que está diciendo. Por ese preciso aspecto, por esa precisa razón, se nos llama a probar los espíritus. Fijaos lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probad los espíritus. Yo he tenido una revelación, caramba, qué curioso, porque es una doctrina contraria a las Escrituras.
Se nos llama a probar los Escritos porque multitud de personas llamándose creyentes nos dicen que a ellos explícita y directamente les ha hablado Dios, cuando Dios siempre habla a través de su Espíritu, con base en las Escrituras. Y toda la revelación que necesitábamos saber, toda está en las Escrituras. Si nos vamos a ver revelaciones posteriores, nos encontraremos curiosamente a finales del siglo XIX con los adventistas que tienen revelaciones, con los dispensacionalistas, con los pentecostales, es decir, la cantidad de gama y colorido que hay dentro del mundo que se ha sumado al evangélico, ha venido por revelaciones que ocurrieron a finales del siglo XIX, principios del XX. Los testigos de Jehová, los mormones, todos tuvieron revelaciones. Pero están todas aparte de las Escrituras. Nosotros nos debemos al libro, somos la gente del libro de las Escrituras, no gente de las revelaciones que cada uno puede decir lo que le dé la gana y ganarse adeptos. Nuestro libro son las Escrituras, y el Espíritu Santo es quien nos tiene que ayudar a comprender y entender y guiar perfectamente de acuerdo a las Escrituras. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, y Él nos guía solo a la verdad. Nunca nos va a alejar de la verdad. Nunca va a ir en contra de la verdad. Por lo tanto, si alguien manifiesta una doctrina contraria a las Escrituras, lo que está demostrando es que es falso completamente. Es absolutamente falso. En la Biblia tenemos todo lo que Dios ha querido que sepamos. La Biblia es nuestra norma de fe y la prueba de la verdad. La Biblia. El Espíritu no se contradice a sí mismo. El Espíritu no es autor de confusión. Así que si alguien afirma que es guiado por el Espíritu y luego enseña lo contrario a lo que Dios expone en las Escrituras que nos han sido reveladas con ese propósito de amoldar nuestra mente y guiar nuestra conciencia, lo que está evidenciando es que no está siendo guiado por el Espíritu de verdad, sino más bien por un espíritu de falsedad, y todos sabemos de dónde viene ese otro espíritu de falsedad. Todos sabemos de dónde viene ese otro espíritu, en minúscula, de falsedad, que no es otro que Satanás. El gran engañador, el gran embaucador, el que se preocupa por pervertir todo lo que tiene que ver con el mensaje de Dios. El Espíritu de verdad es el Espíritu Santo, y Él nos instruye en la verdad con el fin de que podamos ser santos. Ese es su propósito. Cuando el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, cuando opera el nuevo nacimiento en aquellos a quienes llama por su gracia, su operación da como resultado que despertamos a una nueva vida. Despertamos a algo que antes para nosotros estaba completamente alejado de nuestra percepción. El fruto de lo que el Espíritu Santo ha hecho cuando llama a alguien de la muerte a la vida es la justificación. Dios nos imputa en ese momento el sacrificio de Cristo, el justo que murió por los injustos. Nos imputa su justicia y ya somos salvos. Es instantáneo. En el mismo momento en el que el Espíritu Santo lleva a cabo la obra de regeneración, ya hemos nacido de nuevo. Pasa como con los niños. En un instante nacen. Ahora ese niño tiene que ser ingeniero aeronáutico. Cuando nace no es ingeniero aeronáutico. Tiene que pasar muchos periodos en su vida, se tiene que formar en distintos colegios y universidades hasta que llegue a ser un ingeniero aeronáutico capacitado para llevar a cabo su trabajo. Pues es lo mismo que hace el Espíritu Santo. Justifica en el momento de la salvación, pero luego nos pone en el camino de santidad, y este camino de santidad hay que andarlo, es decir, nos va equipando poco a poco con todo lo que vamos a necesitar para vivir en este mundo. Nos va a modelar nuestra conciencia para que sepamos discernir lo que está bien de lo que está mal. Nos va a enseñar cómo tenemos que vivir en nuestra familia, cómo tenemos que vivir con nuestros hijos, cómo tenemos que vivir con nuestros padres, cómo tenemos que vivir en la sociedad en la que estamos, cómo tenemos que vivir en la iglesia, cómo tiene que ser la iglesia, cómo tiene que ser estructurada nuestra vida. Nos va a guiar en todo. Pero eso no lo hace así cuando te conviertes. Eso es un proceso gradual que va durando años, años y años y dura toda la vida. Cuando el Espíritu Santo opera el nuevo nacimiento, no solamente actúa sobre nosotros y en nosotros de una manera que cambia la disposición de nuestras almas. Como veíamos en sermones pasados, lo que hace el Espíritu Santo es que va a morar al corazón de los creyentes, de aquellos a quienes ha salvado. Va a morar allí. Mientras mora en el creyente, el Espíritu continúa ejerciendo su influencia sobre nosotros para asistirnos, para que busquemos la santidad, cómo agradar a Dios, cómo servir a Dios, cómo honrar a Dios en medio de la generación que me ha puesto, en medio de mi trabajo, en medio de mi familia, en medio de mi iglesia. ¿Cómo voy a honrar a Dios en medio de la situación donde Él me ha puesto? ¿Sabéis que en nuestros días se predica mucho acerca de Cristo como Salvador?
Cristo es mi Salvador, y se le añade personal. Cristo es mi Salvador, Cristo es mi Salvador. Pero, y la Escritura dice que también Cristo es el Señor. Entonces, ¿por qué la gente se decanta mucho hacia Cristo mi Salvador? Me ha salvado, qué bien. Y no hacia Cristo mi Señor, que supone obligaciones que yo tengo hacia Cristo. Porque si digo que es mi Señor, es que yo soy su siervo. Y los siervos, en todos los sitios, obedecen a sus amos. ¿Por qué la gente cristiana solamente toca el aspecto de la salvación, es decir, de mis privilegios, y jamás o casi nunca toca el aspecto de que Cristo no es solamente mi Salvador, sino mi Señor, mis deberes? Vivimos en una sociedad que tenemos nuestros derechos y tenemos nuestros deberes. Y la salvación es lo mismo. Dios nos ha salvado. Y ahora entra una colaboración que antes no existía. Para la salvación nosotros no hemos hecho nada. Todo ha sido obra de Dios. Dios ha decidido a quién llama y a quién salva. Pero cuando eso lo ha hecho, ahí ahora sí que interviene el factor humano. Es decir, tenemos que colaborar con todo lo que Dios nos ha dado para manifestar que lo que Dios ha hecho en nuestros corazones tiene repercusiones en nuestra vida. Porque si solamente decimos que Dios es nuestro Salvador, nos quedamos sentaditos pensando, qué bonito, que Dios es mi Salvador, y no hacemos absolutamente nada más, lo que estamos evidenciando es que allí no ha pasado absolutamente nada. Solamente un sentimiento, una emoción que durará lo que dure el efecto, pero que se acabará. Cristo como Señor me lleva por el camino de la obediencia, y eso manifiesta que estoy siendo santificado. Una vida marcada por la disposición real de servir a Cristo con mis palabras, con mis hechos y con mis actitudes. Mis palabras, mis hechos y mis actitudes. La santificación siempre involucra movimiento. Tiene que manifestarse un movimiento. Tiene que manifestarse un crecimiento espiritual. Porque si no se manifiesta crecimiento espiritual, es que allí las cosas no funcionan. Es decir, si yo digo Cristo es mi Salvador, pasan 20 años y solamente sé decir lo mismo, allí algo no funciona. Si hace 20 años vivo igual que hoy, allí algo no funciona. Si tenemos a un niño, un bebé que nace, y pasan 20 años y aquello sigue siendo un bebé, algo no funciona. Es imposible. Porque la propia vida y dinámica de la vida hace que ese bebé, con 0 días, cuando pasen 20 años, sea de una persona completamente formada, capacitada y dispuesta para hacer muchas cosas. Pero si sigue con el tamaño de un bebé y ni siquiera nos pide que le demos el biberón, uno puede imaginar que aquello está muerto. Por lo tanto, uno tiene que reflexionar sobre su vida como creyente y ver, Dios me salvó y me justificó en un instante, y desde que aquello ocurrió, ¿cómo ha evolucionado mi vida? ¿Cuál es el crecimiento que he tenido? Es cierto que muchos tienen un crecimiento más rápido y más veloz que otros. Otros van más lento. Pero ya sea que vayan más lentos o más rápidos, hay crecimiento, hay movimiento, hay algo que se va manifestando. Pero si no se manifiesta nada, tenemos un grave problema. Y cada uno debería reflexionar sobre ese asunto. Otra cosa es lo que a uno le gustaría avanzar. Tampoco queremos poner carga en aquellos que van avanzando despacio. Si uno, aunque avanza despacio, pues todos no tenemos el mismo ritmo. Lo importante es avanzar, lo importante es crecer, lo importante es seguir adquiriendo conocimiento y saber dónde irlo aplicando para corregir las cosas que hay en nuestra vida y adaptarnos cada vez más en obediencia al Señor. Pero la santificación realmente comienza a tomar posesión de nosotros cuando nuestro pensamiento cambia. Nuestro pensamiento cambia. Antes pensaba unas cosas, Dios me salvó por su gracia, y es que ahora veo todo de forma completamente distinta. Llegamos a ser conscientes de un nuevo sistema de valores que para nosotros antes no existía. Sin embargo, no basta con que seamos conscientes de la verdad. Tenemos que pasar de la teoría a la práctica. De la teoría a la práctica. El Espíritu Santo obra no solamente para darnos una conciencia de la verdad, obra para convencernos de la verdad. Es decir, no es esto lo mejor, solamente. Es que esto es lo que yo tengo que hacer porque es la verdad que me enseñan las Escrituras para mi vida. El Espíritu Santo, como sabéis, nos declara culpables de pecado, de justicia y de juicio. Nos hace ver la extraordinaria pecaminosidad del pecado. Pero luego sigue avanzando. Para cada verdad, curiosamente, que Dios revela en su palabra, hay una mentira
con la que Satanás ataca esa verdad. Uno ve algo claro en la Escritura y rápidamente viene Satanás a argumentar y justificar que si hacemos lo contrario tenemos este tipo de salidas por la que no tenemos por qué hacer aquello que Dios dice en su palabra. Si queremos evitar toda la corriente de pensamiento que tenemos en nuestra cultura, si queremos evitar caer en la trampa de la moda de pensamiento social de nuestro momento, debemos estar firmes y totalmente convencidos, en primer lugar, de la grandeza de la ley de Dios, la grandeza de la ley y su vigencia permanente para nosotros, y que durará toda la vida. No puede haber un cambio en la conducta si la conciencia no ha sido modelada correctamente de tal manera que me indique que algo está mal. Y no me lo indica por lo que yo he aprendido en mi cultura, me lo indica por lo que yo aprendo en su palabra. La conciencia tiene que estar moldeada por la palabra de Dios, y esto lo hace el Espíritu Santo. La conciencia del hombre es un mecanismo poderoso que como sabéis, es un mecanismo poderoso, pero es un mecanismo muy influenciable. Es una especie de voz interna que nos acusa o nos excusa. El problema con nuestra conciencia es que puede ser sensible a la palabra de Dios o puede ser cauterizada. La Escritura utiliza esa palabra, cauterizada, es decir, cuando yo me hago una herida y pongo fuego encima y aquella herida se elimina en un momento, o sea, se tapona rápidamente. Eso ocurre también con la conciencia. Si no tenemos cuidado, nos dejamos llevar por la moda del mundo en el que vivimos, en la que hoy los valores prácticamente han desaparecido, desaparece la familia, desaparece la identidad de géneros, desaparecen multitud de principios. Si no somos conscientes de lo que está enseñando la Escritura respecto a lo que está enseñando la sociedad, nuestra mente de forma natural, nuestra conciencia, y esto es lo que está ocurriendo con los niños, con lo que les están enseñando los colegios, la conciencia de forma natural se cauteriza. No llega a ver cuáles son las implicaciones, los principios y las consecuencias de todo eso que está ocurriendo. Con lo cual vive de espaldas completamente a Dios, o más bien que de espaldas, enfrentado completamente a lo que Dios enseña en su palabra. El ser humano en general tiende a eliminar, aun cuando no se le enseñe, tiende a eliminar cualquier voz de su conciencia, porque el propósito natural del hombre no es hacer lo bueno. Como el hombre no es bueno, es imposible que el hombre pretenda hacer lo bueno, sino que sigue sus deseos, sigue sus ambiciones, y siempre va a maquillar como algo bueno y loable aquello que ha pervertido y ha usado para su propio beneficio. Hay personas, como sabéis, que argumentan que el aborto es justificable y dan una serie de razones para exponer que efectivamente el aborto es algo de lo más natural. Vamos, como si te estirpan un granito que te ha salido en la espalda. Los terroristas asesinan sin piedad a niños, a jóvenes y adultos, y siempre buscan justificación para los crímenes. Es que estamos en un estado de guerra. Pero si aquí en España no hay guerra. Aquí en España lo único que hacen los terroristas es que cogen una pistola y le pegan un tiro en la sien a alguien. Esa es la guerra que hay. Es decir, unos ponen la cabeza y otros ponen las balas. Los casos de corrupción en los gobiernos siempre nos muestran que hay justificaciones para hacer lo que hacen. Es por el bien del partido. Corrompidos hasta la médula, pero es por el bien del partido. El caso es que siempre hay justificaciones. Y es curioso, porque si estuvieran tan satisfechos de hacer el mal que hacen, ¿por qué razón buscarían justificaciones? Pero siempre se buscan justificaciones moral para tapar algo que ellos saben que está mal. Y lo tienen que tapar como sea. El hombre no hace mal y se divierte haciendo mal. No, busca una justificación porque sabe que ha hecho mal. Por eso, cuando a un creyente se le exhorta y rápidamente busca una justificación para pasar por alto su pecado, lo que está mostrando es un espíritu mundano, que es lo que hace la gente del mundo. La evidencia de que Cristo ha salvado y de que estamos en el camino de la santidad es que nos ha sido dado el don del arrepentimiento. Si uno se arrepiente, si uno pide perdón y si restaura el agravio, es cuando se manifiesta la gran obra de salvación. Es decir, Dios me salvó y Dios me dio no solamente el don de la fe, por la cual puedo entender todas las cosas que Dios ha provisto para mí, sino que también me ha dado el don del arrepentimiento. Y así cuando soy exhortado, cuando soy confrontado con las Escrituras, cuando ni aún sabiéndolo el pastor o el predicador en la predicación toca mi corazón y detecta rápidamente un pecado que hay en mí,
provoca en mí el arrepentimiento, es decir, no el reconocimiento de que he pecado, sino el arrepentimiento. Voy a buscar cómo solucionarlo, voy a buscar cómo cambiar ese hábito o esa conducta, voy a pedir perdón si están involucradas otras personas y voy a restaurar el agravio si he cometido daño a otras personas. Esto es lo que hace el Espíritu de Dios en aquellos que son salvos. Pero si alguien persiste en justificarse a sí mismo, manifiesta evidentemente que hay una salvación, porque es lo que hace la gente del mundo. Dios habló a través del profeta Jeremías para reprenderle a la nación de Israel, y es curioso el texto que aparece en Jeremías 2:35. Dice Israel: soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. Soy perfecta, decía Israel. Dice el Señor: he aquí, yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. ¿Cómo se puede cauterizar la conciencia hasta tal punto de decir, no he pecado? Yo jamás he pecado. El otro día me comentaba Antonio que tenía un conocido que decía que llevaba 4 o 5 días sin pecar, pero está mal de la cabeza. Es que yo creo que no pasa ni un instante que no dejemos de pecar, de pensamiento, de obra, de no hacer lo que debemos de hacer lo que no debemos de hacer, de que se nos van las palabras donde no debemos, de hacer daño a los que tenemos alrededor. ¿Cuál fue el pecado que el Señor está acusando aquí a Israel? Que su conciencia estaba cauterizada. Pecaba, pero no se sentía culpable. No se sentía culpable. Había silenciado la voz de su conciencia. La labor del Espíritu Santo es que la conciencia quede modelada para que pensemos como Dios piensa. Una buena conciencia es aquella que ha sido enseñada a través de la palabra de Dios por el medio del Espíritu Santo para rápidamente acusarnos de lo que estamos haciendo y que podamos corregir e ir por medio del arrepentimiento a buscar el perdón. Cuando entendemos claramente la verdad de Dios y nos convence, entonces la voz de la conciencia comienza a dirigirnos, guiándonos para que andemos en el camino de santidad. Una cosa que dice un comentarista que me ha llamado la atención, él dice que la conciencia espiritualmente madura es escrupulosa. La conciencia espiritualmente madura es escrupulosa. No admite lo que la carne admite, no admite lo que la gente del mundo admite. Si sois un poco escrupulosos con la comida, no admitiréis que os den cualquier cosa en la comida. No. Si no está en lo que vosotros queréis, lo rechazáis rápidamente. Es lo que hace la conciencia también, que ha sido moldeada por el Espíritu Santo. Lo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, radicalmente lo rechaza. Nos sentiremos culpables cuando verdaderamente seamos culpables. Y eso es tan esencial para la salud espiritual como lo es también en la vida física el dolor. ¿Por qué los seres humanos tenemos dolor si nos dan un golpe o si nos invaden los virus o si nos hincan un cuchillo? ¿Por qué sentimos dolor? El dolor señala que algo está mal. Si nos atacan los virus es que hay una enfermedad. Pero si el ser humano perdiera la capacidad de experimentar dolor, los médicos estarían encantados porque no iría nadie a la consulta. Pero estaríamos todos muertos. Si perdemos la capacidad de experimentar dolor, no tenemos ningún sistema de alerta frente a las enfermedades. Y esto nos lleva a la muerte. Eso es lo que hace la conciencia. Es la señal de alerta ante las tentaciones y ante las decisiones que tenemos que tomar en la vida y ante la forma de vida que llevamos. ¿Cuál es el camino que llevamos? ¿Por dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por dónde estamos andando? Cuando hemos sido convertidos, hemos sido justificados delante de Dios. No participa el ser humano. Es la voluntad de Dios en salvar y hacer nacer al que estaba muerto y llevarlo a la vida. Pero ahí empieza el difícil camino de la santidad, por el que voy a ir aprendiendo a pensar como Cristo, aprendiendo a vivir como Cristo. Es decir, tengo que aprender a obedecer la palabra de Dios y someterme a ella. Conforme vayamos siendo enseñados en toda verdad, así también nuestra conciencia seguirá siendo moldeada por el Espíritu Santo, que me lleva por el camino de la santidad, pero en base a la verdad de la palabra de Dios, de las Escrituras. Esto desde luego va a traer muchos problemas a nuestra vida. Muchísimos problemas. Estamos en medio de un mundo hostil al Evangelio, hostil a Cristo, hostil al Espíritu de Dios. Estamos rodeados de enemigos. Vamos a tener problemas sin fin.
Los que predican que cuando te conviertes en Cristo tu vida será feliz, maravillosa, rosa y que todo será realmente increíble, están engañando a la gente. Porque entramos en un territorio hostil. La gente va por el camino ancho y nosotros por el estrecho. La gente va en una dirección y nosotros en la dirección contraria. Tenemos que ir contra la dirección que llevan todos. Pero esto nos muestra también que el siervo no es mayor que su Señor. Por todas estas circunstancias tuvo que pasar Cristo, enfrentado a toda su generación. Le decían de loco para arriba. Y acabó en la cruz. Así le ocurrió también a todos los profetas. ¿A cuál de los profetas le dieron la bienvenida y lo tuvieron dándoles la honra que merecían? A casi ninguno. ¿Qué ocurrió con los apóstoles? Problemas sin parar. Todos ellos se enfrentaron a la corriente de este mundo y a la mayor parte de ellos les costó la vida mantener firmes sus convicciones. A la mayor parte de ellos les costó la vida defender el Evangelio y vivir honrando a Cristo en medio de su generación. Hoy desde luego no se nos pide dar la vida. El asunto es si estamos dispuestos a darle a Dios lo que le corresponde. Le vamos a dar a Dios el tiempo que le corresponde, le vamos a dar a Dios la dedicación que Él se merece, vamos a dedicar el tiempo a todas las áreas de nuestra vida que no están en su lugar para que estén en su lugar, y eso se necesita tiempo, se necesita esfuerzo, se necesita dedicación, se necesita en ocasiones dinero, se necesitan recursos. ¿Vamos a actuar así? Lo que la Escritura nos enseña es que aquellos a quienes les ha dado el don de la fe se tienen que someter a la fe que les ha sido dada, se tienen que someter en obediencia a la verdad, sea cual sea el precio que tengamos que pagar. El asunto es, si nosotros nos llamamos creyentes, tenemos asumido el precio que tenemos que pagar y estamos dispuestos a pagar el precio que hemos asumido. Y eso evidenciará si realmente somos creyentes o si estamos simplemente intentando maquillar nuestra vida con algún aspecto religioso que nos deje éticamente en una buena posición, pero que no nos sirve absolutamente a nada más, porque no estamos dispuestos a pagar con nuestra comodidad, con nuestro sacrificio, con nuestro esfuerzo, absolutamente nada de lo que tenga que ver con las Escrituras. Son cosas para reflexionar. El Espíritu Santo opera el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo nos pone en el camino de santidad. Y las dos cosas son una consecuencia de otra. Y tengo que ver si en mi vida esto produce los efectos que la Escritura me detalla. Porque así me aseguraré de que estoy en el camino recto y de que Dios ha operado en mí la salvación. Por lo tanto, tengo que dar todo lo que la Escritura me demanda para ponerlo en el camino de la santidad y poder honrar a Cristo en medio de mi generación. Vamos a terminar en oración.